生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 511 al 515. A. Yamcha y Chaos desataron todo el poder de sus llamaradas solares. La luz que emitieron fue mucho más brillante que el sol que brillaba afuera. Bajo esta aterradora luz solar, las arañas de las sombras que se escondían en las sombras no tenían dónde correr. Expuestos a una luz tan intensa, su único destino era la aniquilación completa. A. Unos cuantos xenomorfos poderosos siguieron intentando atacar a Yamcha y Chaos con el objetivo de matarlos. Esto obligó a Yamcha y Chiaotzu a dejar de usar Solar Flare temporalmente para lidiar con esos xenomorfos. Naturalmente, esto consumió gran parte de su resistencia. Maldita sea, estas cosas son tan problemáticas, jadeó Yamcha mientras hablaba. Mi resistencia también se está agotando rápidamente, respondió Chiaotzu, igualmente sin aliento. Oye, Yamcha. Chiaotzu. En ese momento, la voz de Kami llegó desde la puerta. Vieron a Kami levantando con urgencia una bolsa abultada y gritándoles: «Agarra esto rápido». Con esas palabras, Kami usó toda su fuerza para lanzar la bolsa al aire. Entiendo. Al ver esto, Yamcha supo instantáneamente lo que era. Voló emocionado y atrapó la bolsa. Al abrirlo, vio que estaba lleno de semillas senzu. Sin dudarlo, Yamcha comió uno, restaurando instantáneamente su resistencia y ki. Luego, esquivando a los xenomorfos que lo atacaban, voló hacia Chiaotzu y también le dio una semilla senzu, restaurando su fuerza instantáneamente. «Muévete rápido». En ese momento, Yamcha notó que algunas arañas de las sombras se arrastraban hacia sus sombras mientras ellos estaban detenidos. Los dos desaparecieron inmediatamente de su lugar y se trasladaron rápidamente a otro lugar. Kamehameha. Completamente recuperados, sus ataques alcanzaron su punto máximo. El Kamehameha que lanzaron aniquiló instantáneamente a varios xenomorfos poderosos. Llamarada solar. Luego utilizaron nuevamente Solar Flare. Nadie supo cuánto tiempo lucharon, pero finalmente, Yamcha y Chiaotzu lograron eliminar a todos los xenomorfos, humanoides y arañas de las sombras. Suspiro, los dos cayeron al suelo, exhaustos, sin importarles la sangre y los cadáveres que los rodeaban. Aunque las semillas senzu restauraron su resistencia, su energía mental se agotó sin posibilidad de recuperación. Estaban tan cansados que casi se quedaron dormidos en ese mismo momento. Chiaotzu, trabajaste duro, jadeó Yamcha mientras le hablaba a Chiaotzu. No es difícil. Lo más importante es que protegimos la tierra, respondió Chiaotzu entre jadeos. Felicitaciones a Yamcha y Chiaotzu por eliminar con éxito a las arañas de las sombras. En ese momento, sonó la voz de la pantalla. Recompensa. Yamcha puño destello. Chiaotzu detención del tiempo. Cuando terminó el anuncio, nuevos conocimientos inundaron las mentes de Yamcha y Chiaotzu. Flash Fist Time es una habilidad del universo 6, utilizada por el asesino Hit, que le permite saltar el tiempo. Todo lo que la gente hace requiere tiempo, pero Flash Fist Time se salta ese proceso y llega directamente al resultado. Por ejemplo, si lanzas un puñetazo que tarda un segundo en impactar, activar Flash Fist Time se salta ese segundo, golpeando instantáneamente a tu oponente, dejándolo indefenso. También tiene técnicas derivadas. Flash Fist Space almacena el tiempo emitido, creando una dimensión independiente. El usuario deja solo una ilusión en el mundo real mientras su cuerpo real se mueve libremente en este otro espacio, esperando el momento perfecto para regresar y atacar. Detener el tiempo es una habilidad de Guldo, de las fuerzas Hinju, que detiene el tiempo en un área determinada. Cuanto más aguantes la respiración, más tiempo se detendrá el tiempo. Sin embargo, es ineficaz contra enemigos mucho más fuertes que él.
Después de escuchar la explicación, tanto Yamcha como Chiaotzu entendieron la naturaleza de sus nuevas recompensas. Ambas eran habilidades basadas en el tiempo. Yamcha pensó: saltar el tiempo y esta habilidad es bastante interesante. Goku comentó: jaja, eso suena genial. No puedo esperar a volver a la Tierra y entrenar contigo para ver a Flash Fist Time en acción. Yamcha respondió: sí, claro. Con la enorme brecha que hay entre nosotros, no hay forma de que pelee contigo. Piccolo: ¿pero qué es el universo 6? ¿Es otro universo? ¿Por qué llamarlo con ese número? Batman: quizás tenga alguna conexión especial con tu universo de Dragon Ball. Chiaotzu: el puño destello temporal de Yamcha parece mucho más poderoso que mi detención temporal. Ese Guldo tampoco era muy fuerte, su habilidad no parecía tan buena. Ataru: vamos, estamos hablando de control del tiempo. ¿Cómo no va a ser fuerte? Si tu oponente no puede moverse, está a tu merced. Diana: además, eres mucho más fuerte que ese tal Guldo. Con tu poder, deberías poder usarlo aún mejor. Garp: detener el tiempo aguantando la respiración, interesante. Con mi capacidad pulmonar, probablemente podría detener el tiempo eternamente. Vegeta se burló: HMPH, solo una habilidad inútil. No es nada frente a mi poder. Yamcha se burló: TCH, no desperdicies palabras con un tipo arrogante como tú. Goku te vencerá de todos modos. Ignorando las tonterías de Vegeta en el chat, Yamcha y Chiaotzu, después de comer sus frijoles senzu, salieron de la cámara del tiempo hiperbólica. Kami y el señor Popo estaban esperando afuera. Oye, Kami-sama, hemos eliminado a todos los humanoides, xenomorfos y arañas de las sombras. Son 3 amenazas que han desaparecido de la Tierra, dijo Yamcha con una amplia sonrisa. Sin embargo, notó que Kami no parecía feliz. En cambio, su expresión seguía siendo seria. ¿Qué pasa, Kami? ¿No estás contento?, preguntó Yamcha, desconcertado. Desafortunadamente, la amenaza no ha terminado, respondió Kami con seriedad. ¿Eh? Tanto Yamcha como Chiaotzu se congelaron. Acabo de revisarlo de nuevo y descubrí que los huevos de humanoide y xenomorfo siguen allí. Ya han empezado a eclosionar, explicó Kami. ¿Qué? Sus huevos todavía están allí. Yamcha se sorprendió. Al recordarlo, se dio cuenta de que no habían visto ningún huevo durante la batalla. ¿Podría ser que Shenron no contó los huevos en el deseo? Maldita sea, qué error de cálculo. Ah. ¿Qué demonios? ¿Por qué Shenron no incluyó los huevos en la teletransportación? Gritó Yamcha, agarrándose el pelo con incredulidad. Luego se volvió rápidamente hacia Kami. Bien, podemos llamar a Shenron nuevamente para que traiga esos huevos aquí. Desafortunadamente, las Dragon Balls no podrán usarse hasta dentro de un año, respondió Kami. Kami meneó la cabeza con impotencia. Esa era la naturaleza de las Dragon Balls. Una vez que Shenron concede un deseo, pasa un año antes de que puedan usarse nuevamente. Ah. Eso significa que tendremos que cazarlos de nuevo, como antes. Al oír esto, Yamcha no pudo evitar abrir la boca con incredulidad. Se arrepintió profundamente de no haber pensado en los huevos cuando pidió su deseo. Debería haber incluido los huevos también y ahora, quedaba este problemático cabo suelto. No, sigue siendo mejor que antes. Al menos ahora su número se ha reducido a la mitad. Si actuamos con rapidez, podemos controlar la situación. Kami intentó ofrecerle alguna buena noticia, pero ni siquiera él pudo evitar que su expresión se volviera seria. Como sea. Será mejor que nos pongamos en marcha y probemos nuestras nuevas habilidades. Yamcha se obligó a animarse. Él y Chiaotzu intercambiaron miradas y luego miraron a Kami. Kami-sama, díganos dónde están los humanoides y los xenomorfos. Está bien. Kami asintió y les informó de la ubicación de los monstruos. Ambos abandonaron el mirador inmediatamente y se alejaron volando. Yamcha. Ah, esto es malo. Goku, los nuevos humanoide y xenomorfo siguen aquí. Su amenaza aún no ha terminado. Goku.
Ah, ya veo. Entonces tendrán que esforzarse mucho más para luchar contra ellos. Vegeta. Qué tontería. Dejando semejante desastre, típico de los terrícolas. Yamcha. Oye. No olvides que fue tu idea desde el principio. Tú tampoco pensaste en esto. Vegeta. Te equivocas. La Tierra no es mi planeta. Que te importe o no, no es asunto mío. Piccolo. Basta. No pierdas el tiempo discutiendo con él. Concéntrate en eliminar a esos monstruos. Ahora prediciendo el próximo objeto de contención. Nombre clave. Respirador de pesadilla. Cuando la voz terminó, apareció una imagen en la pantalla. A la izquierda había un respirador. A la derecha había una aterradora criatura demoníaca. Nightmare Respirator involucra dos cosas. Un respirador aparentemente ordinario y un monstruo que aparece en los sueños. Este respirador no se diferencia de cualquier modelo normal, pero una vez utilizado, activa la anomalía de la criatura de pesadilla. Cualquiera que use el respirador soñará con una criatura horrible que lo acosará cada vez que duerma, impidiéndole descansar adecuadamente. Este problema no se puede solucionar con ningún médico ni medicamento. No importa dónde duerma la persona, siempre tendrá pesadillas y su estado mental se deteriorará con el tiempo. Pero ese ni siquiera es su aspecto más aterrador. El respirador de pesadillas es contagioso. Mientras haya personas cerca del paciente, la pesadilla también se propaga a ellos. Los infectados continúan contagiándolas a quienes se encuentran cerca. Cuando el respirador de pesadilla apareció por primera vez, nadie notó su anomalía. Para cuando más de 1 millón de personas estaban infectadas, dispersas en numerosos lugares, la Fundación SCP finalmente lo descubrió. La Fundación dedicó una gran cantidad de personal y recursos a intentar curar la pesadilla, pero ningún tratamiento funcionó. Ni siquiera el borrado de memoria ni los dispositivos antimeméticos pudieron borrar la influencia de la pesadilla. Incluso los investigadores que trabajaban en el tratamiento y la contención se infectaron. Con el paso del tiempo, innumerables víctimas perdieron la capacidad de dormir bien y su estado mental se desmoronó, dejándolas al borde de estallidos violentos y colapsos. Algunos se volvieron violentos descontroladamente, otros enloquecieron y se escondieron, negándose a tener contacto, otros se suicidaron. Los fenómenos eran infinitos. Finalmente, la Fundación descubrió que solo aislar a los pacientes donde no hubiera nadie más cerca podía detener la propagación. Así, todos los pacientes fueron confinados en islas remotas, se les proporcionó solo comida y artículos de primera necesidad, se les dejó vivir el resto de sus vidas en aislamiento, nunca se les permitió escapar ni que nadie se acercara, cortando por completo el contagio. En cuanto a los respiradores que causaron las pesadillas, la Fundación los recopiló. Sin embargo, no había solo uno. Había muchos, dispersos por diferentes lugares. Como los respiradores de pesadilla eran idénticos a los normales, la Fundación no pudo localizarlos a tiempo. Solo cuando aparecieron las víctimas de pesadilla pudieron rastrear su origen y encontrarlos. De esta manera, la Fundación tardó varios años en recuperar finalmente hasta el último respirador de pesadilla. Nadie sabe de dónde vinieron ni quién los creó. Simplemente aparecieron de la nada. La explicación terminó allí. Todos los que lo vieron quedaron atónitos y conmocionados. Nobita. Dios mío. Las pesadillas se propagan como enfermedades. Si me infectara, no podría volver a dormir. Daigo. Qué cosa más aterradora. Pesadillas que se propagan. Tsunade. Es similar al asesino de sueños que vimos antes. Ambos atacan el sueño. Jiraiya. No, es diferente. El asesino de sueños simplemente absorbió el sueño y pudo ser derrotado. Pero esta cosa, no se puede eliminar. Es como si viviera permanentemente en tu mente. Naruto. Uf, eso es repugnante. Zoro. Interesante, me pregunto si podría vencer semejante pesadilla en mi sueño. Sanji. No hagas esa estupidez. Nos contagiarías también. Nami. Exactamente. Aún queremos dormir en paz. Bruce Wayne.
Lo que me molesta son esos millones de víctimas y realmente no había otra opción que dejar que se consumieran en el aislamiento. Akainu. Probablemente no. Si no se puede curar y sigue propagándose, ¿qué más se puede hacer? Matarlos directamente habría sido menos misericordioso. Clark. ¿Cómo pudieron hacer eso? Eso significa 1 millón de vidas. Feng Yuan. Exactamente. Eso es tratar a la gente como si no fuera nada. Sengoku. Suspiró, si hubiera otra opción, nadie haría eso. Al menos no los mataron, solo los aislaron. Eso ya es una muestra de compasión. Orochimaru. Jejeje, si fuera yo, los estudiaría más a fondo. Me pregunto, si se convirtieran en zombies o en jabo, ¿las pesadillas seguirían afectándolos? Jiraiya. Eres repugnante como siempre. Ahora prediciendo y el universo donde aparecerá el respirador de pesadilla. Universo DC, Tierra. Cuando se oyó la voz, las caras de Bruce Wayne y sus compañeros cambiaron. Diana. Esto es terrible. Está apareciendo en nuestro mundo. No es un monstruo enemigo, es una enfermedad. ¿Tendremos que matar a las víctimas? Clark. Para nada. Tiene que haber otra manera de ayudarlos. Bruce Wayne. Primero, debemos recolectar todos los respiradores lo más rápido posible para evitar que aparezcan nuevas víctimas. Bruce Wayne miró fijamente la pantalla, ansioso por ver exactamente dónde habían aparecido los respiradores de pesadilla. Pero al verlo, sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Había más de 20 ubicaciones que mostraban respiradores de pesadilla. Y su distribución no se limitaba solo a ciudades diferentes, sino a países completamente diferentes. Algunos estaban en casas, otros en residencias de ancianos, hospitales y en todas partes. El único aspecto positivo fue que la pantalla mostraba cuidadosamente el país, la ciudad, la calle, el número de edificio e incluso el número de habitación específico de cada ubicación. Clark, Barry, necesito su poder ahora mismo. Bruce rápidamente ideó un plan. Ustedes dos deben llegar a estos lugares lo más rápido posible y llevarse todos los respiradores de pesadilla antes de que alguien los use. Entendido. Respondió Barry de inmediato. Miró la pantalla para memorizar las ubicaciones y estaba a punto de partir cuando se detuvo de repente. Espera, Bruce, si usan respiradores, significa que su salud es crítica. Si simplemente se los llevamos, no morirán sin ellos. Barry comprendía perfectamente lo aterradores que eran los respiradores de pesadilla, pero arrebatárselos a quienes dependían de ellos para vivir era prácticamente un asesinato. Ese pensamiento lo sumió en la culpa. No te preocupes. Tendré respiradores de repuesto listos para que los traigas. Bruce respondió con calma, mirando hacia Alfred, que estaba terminando una llamada telefónica cerca. Alfred se volvió hacia Bruce. Maestro Wayne, esperaba sus órdenes. Ya contacté con la compañía. Hay un lote de respiradores preparado. Los maestros Clark y Barry pueden recogerlos en Wayne Enterprises de inmediato. Bien hecho, dijo Bruce asintiendo. Luego se volvió hacia Barry y Clark. Pero antes de que pudiera decir algo más, saltaron chispas por la habitación y Clark ya había desaparecido del lugar donde se encontraba. ¡Qué impaciente!, suspiró Alfred mientras miraba el desastre que había quedado atrás. No pueden evitarlo. Es urgente, respondió Bruce, sacando su baraja y mostrándola al espejo. Al instante, se transformó en Kamen Rider Knight. Yo también salgo. Vigila la casa. Con esto, Bruce saltó al espejo. Dentro del mundo espejo, usó su anillo de linterna amarilla para crear un avión de combate que fácilmente podía superar la velocidad de cualquier avión avanzado en la realidad. Volando a una velocidad increíble, primero se dirigió a Wayne Enterprises. Encontró un rincón tranquilo, emergió de un espejo, agarró los respiradores y vio a un grupo de empleados mirándolo en estado de shock. Al parecer, Barry y Clark ya habían llegado, habían cogido respiradores y se habían esfumado, dejando a todos pensando que habían visto fantasmas. Algunos rezaban, otros gritaban aterrorizados.
Bruce solo pudo suspirar y tranquilizarlos con generosas bonificaciones antes de irse rápidamente con un lote de respiradores. Mientras tanto, Diana y Arthur no participaron en esta misión. Simplemente no tenían la supervelocidad de Barry o Clark. Diana. ¿Ya se fueron ustedes dos? Barry. Acabo de llegar a uno de los centros. Cambié el respirador antes de que el paciente se diera cuenta de lo sucedido. Bruce Wayne. ¿En serio? Entonces, ¿por qué veo en la pantalla que tu velocidad creó una fuerte ráfaga de viento que destrozó todo en su habitación? Barry. Muy bueno, y todavía no puedo controlar perfectamente la fuerza de la velocidad. Bruce Wayne. Olvídalo. Es una emergencia. Solo asegúrate de no lastimar a nadie. Barry. Por supuesto. Nunca dejaría que eso pasara. Barry ya estaba en su tercera ubicación, un hospital donde una enfermera estaba a punto de colocarle el respirador a un paciente anciano. Barry se movió más rápido de lo que sus ojos podían seguir, arrebatando el respirador de Pesadilla y reemplazándolo con un modelo de Wayne Enterprises en un instante. El poderoso viento que generó obligó a la enfermera y al anciano a cerrar los ojos. Cuando los volvieron a abrir, había papeles esparcidos por todas partes y Barry ya se había ido hacía rato. ¿Eh? ¿De dónde salió ese viento? Murmuraron confundidos la enfermera y el anciano. Mientras tanto, Clark llegó a una residencia de ancianos, cambió un respirador y se fue. Aunque era rápido, su precisión no era como la de Barry, y la gente lo vio. Se quedaron mirando, atónitos. Este respirador tiene un defecto. Lo voy a reemplazar por un modelo de Wayne Enterprises. No te preocupes. Clark tartamudeó torpemente, metiendo a la fuerza un anuncio antes de irse rápidamente para evitar más vergüenza. Luego voló a toda velocidad a través del océano, rumbo a un hospital en Francia. Pero al llegar, su expresión se ensombreció. Alguien ya estaba usando el respirador de Pesadillas. Clark. Bruce. Es demasiado tarde. Alguien ya lo está usando. Barry. Igual. Corrí a Italia a toda velocidad, pero no fui lo suficientemente rápido. Bruce Wayne. ¿Qué? En ese momento, Bruce acababa de regresar al mundo espejo después de cambiar impecablemente los respiradores con sus habilidades de sigilo, asegurándose de que nadie lo notara. Maldita sea, el peor escenario posible ya ocurrió después de todo. Al ver los mensajes de Barry y Clark, la expresión de Bruce se volvió sombría. Esto era lo que más temía. Una vez que alguien empezaba a usarlo, las consecuencias eran mucho más problemáticas. Del lado de Clark ya. El paciente anciano que había usado el respirador se despertó repentinamente, gritando incontrolablemente. Las enfermeras se apresuraron a preguntarle qué pasaba. Al enterarse de que fue solo una pesadilla, lo dejaron pasar como si fuera algo normal. No tenían idea de que un desastre acababa de comenzar. Bruce Wayne. Esperen. Clark, Barry, ¿alguno de ustedes se acercó demasiado? De repente recordó lo más importante. La pesadilla era contagiosa. Si Clark o Barry estaban cerca, podrían estar infectados también. Clark. No, estaba fuera del hospital. Barry. Se me acabó el tiempo, espero que esté bien. Bruce Wayne. No te culpes. Todos sabemos qué es esto. Diana. ¿Qué hacemos ahora? La gente ya ha empezado a tener pesadillas. Ella miró la pantalla ansiosamente. Arthur. Hay gente por todas partes cerca de ellos. Esas personas también estarán infectadas. Y si se mueven, la infección se propagará sin control. Barry. Bruce. ¿Tienes alguna idea? Clark, Barry, Diana y Arthur, ninguno de ellos sabía qué hacer. Luchar contra monstruos era una cosa, pero cuando se trataba de resolver problemas como este, solo podían confiar en Bruce Wayne. Bruce Wayne bajó la cabeza pensativo mientras leía las palabras de sus compañeros de equipo en la pantalla. De hecho, había pensado en soluciones, pero ninguna que se atreviera a expresar en voz alta. Ninguna condujo a buenos resultados. Si las implementara, violarían sus principios.
Pero si no lo hacía y la situación se saldría de control. Si la pesadilla se extendiera aún más y más personas se convirtieran en víctimas y ni siquiera se atrevió a imaginar en qué se convertiría eso. El silencio de Bruce hizo que Clark y los demás estuvieran cada vez más ansiosos. Clark. Oye, Bruce, ¿has pensado en algo no? Bruce Wayne. Yo y Loki. A juzgar por tu tartamudeo, has pensado en algo pero no te atreves a decirlo en voz alta, ¿verdad? Bruce Wayne. Y Loki. Jaja. Lo sabía. Diana. ¿Qué? Bruce, no me digas, ¿piensas sacrificarlos? Akainu. Probablemente esa sea la única solución. Si no hay forma de curar esta supuesta pesadilla, matarlos a todos es la única forma de detenerla. Naruto. Espera un segundo. ¿Qué dices? Son vidas humanas. ¿Cómo puedes sacrificarlas tan fácilmente? Akainu. Niño ingenuo. Entonces dime, ¿qué harías? Si las víctimas de pesadillas siguen moviéndose, la infección se propagará sin cesar. Akainu. Imagina a millones de personas atormentadas por pesadillas, sin poder dormir. ¿Qué crees que pasaría? Y mucho menos al mundo entero. Orochimaru. Jejeje, me pregunto y si se convirtieran en zombies o en jabo, ¿aún sufrirían pesadillas? Daigo. Pero y no podemos simplemente aislarlos. Loki. Si no puedes curarlos, ¿qué sentido tiene aislarlos? Eso es simplemente dejar que se pudran, muriendo lentamente en la miseria. Loki. ¿Y quién los cuidaría en aislamiento? Los cuidadores también se infectarían, aumentando el número de víctimas. El aislamiento es solo una tortura. Una muerte más lenta. Thanos. En efecto. Si no hay cura y el aislamiento es problemático, matarlos a todos rápidamente es mejor. Acabar con esto de una vez por todas. Nobita. Dios, ¿cómo pueden ser tan crueles? Quitando vidas como si nada. Shizuka. Exactamente. Esto es demasiado. Loki. ¿Cruel? Entonces dime, si estuvieras al mando, ¿qué harías? ¿Tienes una idea mejor? Ante la pregunta de Loki, todos guardaron silencio, incapaces de responder. En el universo Leo y Capitán, ¿tenemos alguna forma de ayudarlos? Fenjuan rápidamente le preguntó a Dan Moroboshi. Si estas pesadillas no pueden infectar a los ultraguerreros, podría traerlos a la Tierra de la Luz para que los traten. Pero Idan hizo una pausa y dejó escapar un profundo suspiro. Si los ultraguerreros también pudieran infectarse, entonces no habría forma de traer de vuelta a los pacientes. ¿Qué pasaría si la Tierra de la Luz fuera invadida por pesadillas? Al verlo quedarse en silencio a mitad de la frase, Fenjuan entendió lo que eso significaba y bajó la cabeza de mala gana. En el universo de Doraemon y Dorami. Debes tener una idea, ¿verdad? Nobita miró a Dorami desesperadamente. Mi bueno, y lo único que se me ocurre es usar la máquina del tiempo para volver al momento en que estaban a punto de usar los respiradores. Dorami reflexionó rápidamente y ofreció una solución. Al escuchar eso, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. En el universo de DC y Bruce, Clark y Barry estaban ansiosos, pero aún recordaban que aún no habían recogido algunos respiradores. No podían detenerse. Habiendo aprendido de los fracasos anteriores, avanzaron aún más rápido. Pero incluso después de recuperar todos los respiradores de pesadilla, algunos ya habían sido utilizados, lo que provocó que docenas de personas estuvieran infectadas. Si no se toman más medidas, esas docenas se convertirían en cientos, miles, decenas de miles. Bruce. ¿De verdad vas a matarlos? Clark se abalanzó sobre Bruce Wayne, exigiéndole una respuesta. Barry también llegó ansioso. No lo haré, replicó Bruce de inmediato. He considerado varias opciones. Primero, puedo llevarlos al mundo espejo. Si mueren allí, al menos no será por nuestras manos. Bruce explicó su idea. Al escuchar esta supuesta solución, el rostro de Clark se retorció en desaprobación. Bruce. Eso todavía nos convierte en asesinos.
Hay una segunda opción, gritó Bruce. Puedo usar mi anillo de linterna amarilla para construir una barrera y aislarlos, permitiéndoles vivir allí el resto de sus vidas. Al menos podemos proporcionarles comida y artículos básicos con regularidad. Este método parecía mejor que el primero, pero en realidad no era muy diferente. Clark meneó la cabeza con tristeza, mirando a Bruce con ojos doloridos. ¿Sabes en qué se convertiría eso, Bruce? Primero se volverían locos. El público exigiría respuestas. Causaría un gran revuelo. Al final, solo los dejaría morir lentamente en el mismo sitio. Lo sé. ¿Crees que no lo sé? Bruce casi perdió el control mientras le gritaba a Clark. ¿Sabes lo doloroso que fue idear estos planes? No lo olvides, soy yo quien se vio obligado a encontrar una salida. Su voz no solo estaba dirigida a Clark, sino que también era un torrente de su propia amargura e impotencia. Clark, al ver el rostro lloroso y furioso de Bruce, se dio cuenta de que se había excedido. Bajó la cabeza, sintiéndose culpable. Lo siento, Bruce. Lo olvidé, eres tú quien tiene más presión aquí. Bruce no respondió. Se dio la vuelta, caminando de un lado a otro, pensando desesperadamente. Barry se quedó allí, queriendo hablar pero sin encontrar palabras, sintiendo solo una profunda ansiedad. Hay una tercera opción. Puedo usar un virus que mi compañía farmacéutica está investigando. Infectar con él a las víctimas de la pesadilla. Entonces contacta al gobierno, impone el confinamiento a su alrededor y haz que Wayne Enterprises cuide de sus familias. Bruce mencionó esta tercera opción con un tono pesado. Comparado con los dos primeros, este fue sin duda el mejor. Minimizó la reacción pública y sonó más racional. Pero, ¿no significaría eso enviar médicos y enfermeras para atenderlos, hasta su muerte? Barry señaló que el problema de este plan es que crearía más víctimas. Bruce y Clark guardaron silencio, con la cabeza baja. Su silencio fue la respuesta. Si no tienen objeciones, seguiré con este plan. Solo asegúrense de que ninguno abandone su ubicación. Pensaran lo que pensaran, esto era lo único que podían hacer. Era la mejor opción disponible. Lo único que importaba ahora era actuar inmediatamente para evitar más víctimas. Media hora después, Bruce Wayne recuperó una muestra de un virus contagioso incurable del laboratorio de su compañía farmacéutica. Tras entregárselo a Clark y Barry, los tres tomaron caminos separados para distribuirlo entre las víctimas infectadas. El proceso les desgarró el corazón. Esas personas eran víctimas. Sin embargo, por un bien mayor, tuvieron que seguir haciéndoles daño. Los héroes que supuestamente debían salvar vidas se convirtieron en perpetradores. Cada vez que liberaban el virus, sentían como si alguien les arrancara un pedazo del corazón. No había manera de describir lo doloroso que fue. Mientras llevaba a cabo esta difícil tarea, Bruce se puso en contacto con los gobiernos de las regiones afectadas para explicarles la situación. Al principio, los gobiernos pensaron que era una broma. Pero al darse cuenta de que era Wayne Enterprises quien llamaba, inmediatamente lo tomaron en serio. Sobre todo porque Wayne Enterprises se ofreció a cubrir todos los gastos médicos. Esto hizo que las autoridades locales fueran mucho más proactivas. Así, casi simultáneamente, en diferentes países y ciudades, hospitales, residencias de ancianos y residencias privadas donde aparecieron infecciones de pesadilla recibieron órdenes de confinamiento inmediato. Cuando esto sucedió, todos quedaron atónitos y no pudieron reaccionar. Naturalmente, los primeros en entrar en pánico fueron las personas en cuarentena. Muchos intentaron escapar. Pero fueron obligados a regresar al interior por personal militar que llegó a punta de pistola para hacer cumplir el confinamiento. En un instante, la desesperación y la tristeza llenaron cada lugar de aislamiento. Media hora antes, llevaban una vida normal. Ahora, repentinamente infectados, les dijeron que nunca podrían salir del aislamiento. Vivir como prisioneros. Nadie podría soportarlo. La noticia de los acontecimientos se difundió rápidamente.
La presencia de varios países que experimentaban la misma crisis causó un revuelo aún mayor. Una ola masiva de indignación pública se extendió por toda la sociedad. Todos exigieron respuestas, se preguntaron cómo pudo suceder esto y culparon a sus gobiernos. Las familias de los que se encontraban en cuarentena fueron las más alzadas, exigiendo la liberación de sus seres queridos. Entre ellos había muchos funcionarios de alto rango y personas de la élite. Mientras tanto, los residentes cercanos a las zonas de cuarentena estaban tan aterrorizados de convertirse en los próximos infectados que comenzaron las reubicaciones masivas, lo que creó un caos generalizado. Bruce Wayne, sin embargo, ya había transferido las responsabilidades de orden público a los gobiernos locales, junto con generosas donaciones para garantizar que hicieran bien su trabajo. También dispuso que médicos y enfermeras permanecieran en el lugar para brindar atención. Observando a ese personal médico completamente equipado entrar a las cuarentenas y Bruce no podía soportar mirar. Distribuir el virus ya era bastante cruel. Ahora estaba enviando a otros a la muerte. Su corazón dolía con una tristeza abrumadora. Si no fuera por el hecho de que los infectados no murieron inmediatamente, su base moral podría haberse derrumbado por completo. Todo lo que podía hacer ahora era proporcionar a las familias de las víctimas riqueza y asistencia de por vida para aliviar su culpa. Algunos periodistas notaron las enormes donaciones de Wayne Enterprises y trataron de entrevistarlos, preguntándoles si había una conexión con el virus. Esas preguntas quedaron en manos del Departamento de Relaciones Públicas de la empresa. Glug glug, y después de realizar innumerables arreglos, Bruce regresó a casa. Descorchó con violencia una botella de vino tinto y bebió directamente, trago tras trago, sin importarle si estaba bien decantado o si sabía bien. Solo quería desesperadamente adormecerse, olvidar el dolor de su corazón. Bruce. En ese momento, Clark y Barry aparecieron junto a él, junto con Diana y Arthur. Lamentamos no haber podido ayudar, dijo Arthur torpemente, incapaz de encontrar mejores palabras. Lo siento mucho, añadió Diana con un profundo suspiro. A ella y a Arthur les faltaba la supervelocidad de Clark y Barry, o la capacidad de Bruce para construir aviones ultrarrápidos. Eso significó que todo el trabajo sucio recayó sobre ellos tres. Ellos solos llevaron el peso del pecado. Como compañeros de equipo incapaces de compartir esa carga, Diana y Arthur se sintieron profundamente culpables. No es tu culpa. Es culpa de ese maldito objeto de contención. Gruñó Bruce, furioso. ¿Y qué pasa con los respiradores?, preguntó Arthur. Los destruí con ráfagas de ki y visión de calor, dijo Clark con calma. Técnicamente, solo necesitaba un ataque. Usar ambos demostraba lo furioso que estaba por dentro. Si ya terminaron aquí, déjenme en paz. Llámenme cuando aparezca el próximo objeto de contención. Ahora mismo, solo quiero beber. Gritó Bruce, apenas conteniendo la ira. No nos vamos. No eres el único que se siente fatal. Yo también soy un asesino, respondió Clark en voz baja. Luego agarró la botella de vino de Bruce y bebió un trago profundo. Oye, déjame un poco también, dijo Barry desde un lado. Clark le arrojó la botella. Barry bebió un poco de un trago, pero después de unos cuantos tragos, no pudo soportar el sabor, tosió violentamente y lo escupió. Idiota. No bebas si no puedes soportarlo, bromeó Arthur, arrebatándole la botella a Barry y tomando un trago. Justo cuando estaba a punto de terminarlo, Diana se lo arrebató. Oye, hay saliva de 4 hombres en esa botella, advirtió Arthur. Soy una mujer guerrera. No me importa. Diana sonrió y bebió el resto del vino. Al ver a sus compañeros bebiendo con él, compartiendo su carga de culpa, Bruce se quedó sin palabras. Maestro Wayne. En ese momento entró Alfred, abriendo otra botella con cuidado. Esta vez, bebe como es debido. Pero no beba solo. Les sirvió un vaso a cada uno. Esta vez, Bruce no los ahuyentó. Dejó que todos se sentaran y bebieran juntos. La contención del respirador de pesadillas en el universo DC ha sido un éxito.
Se están otorgando recompensas. Independientemente de su estado actual o de sus pensamientos, la pantalla continuó cumpliendo su función. Recompensa para Clark. Mayor resistencia mental. Recompensa para Barry. Control perfecto sobre la fuerza de la velocidad. Recompensa para Bruce Wayne. Granada de hielo roja. Aunque Clark es físicamente poderoso, su resistencia mental es relativamente débil. Esta mejora lo hará inmune a todos los ataques mentales. La fuerza de la velocidad de Barry siempre ha sido difícil de controlar. Al transportar a otros a supervelocidad, corre el riesgo de destrozarlos. Un control perfecto le permite transportar personas con seguridad y desbloquea más aplicaciones de la fuerza de la velocidad. La granada de hielo rojo es un arma creada a partir del objeto de contención hielo rojo. El hielo rojo es un extraño líquido rojo. Aunque parezca rojo, químicamente es idéntico al agua normal. Final del capítulo.